Querido rector de la Universidad de Cantabria, querido presidente de la UNATE, Universidad Permanente, querida Victoria Camps, autoridades, amigas y amigos, señoras y señores. Representa para mí un placer y es todo un honor apadrinar este reconocimiento y poder contribuir con esta alabanza al título de Magister Senior Honoris Causa que con todo merecimiento otorga la UNATE a la profesora Victoria Camps. Desde hace muchos años vengo disfrutando de su amistad, de su consejo y apoyo, siempre teñida aquella de referencias filosóficas, cuyo último episodio, al menos hasta el día de hoy, ha sido el prólogo que me ha regalado para abrir mi libro El mundo desde dentro, el pensamiento de José Ferrater Mora, publicado el año pasado, una investigación sobre un filósofo que ambos tenemos por maestro. La profesora Victoria Camps, natural de Barcelona, es en la actualidad la personalidad más importante en filosofía moral del mundo de habla hispana y la pensadora más destacada e influyente del panorama filosófico español contemporáneo. Espero, Victoria, que mi Parlamento haga justicia a tu trayectoria, de la que voy a entresacar y subrayar aquellas contribuciones y méritos más relevantes para ajustarme al formato de este acto académico. Victoria Camps se formó en las universidades de su ciudad natal, primero cursando la licenciatura en la Universidad de Barcelona y posteriormente obteniendo el doctorado en la Universidad Autónoma, la institución académica en la que ha desarrollado toda su carrera docente desde 1972 hasta su jubilación, habiendo obtenido la cátedra de Filosofía Moral y Política en 1986. Ha sido visiting scholar en sendos centros de Nueva York y Chicago en 2001, así como doctora honoris causa por las universidades de Huelva y Salamanca. Ha reconocido el magisterio que han ejercido sobre ella personalidades de la filosofía en España como Pérez Calsamiglia, José Ferrater Mora, José Luis López Aranguren, José María Valverde y Javier Muguerza, todos ellos ya desaparecidos. Entre los diversos cargos desempeñados que guardan relación con su especialidad académica, destaca el haber formado parte del Comité Ético de Hospitales y de diversas instituciones sanitarias catalanas, incluyendo la presidencia de los comités de bioética de Cataluña y de España, del mismo modo que otros relacionados con su compromiso político, pues ha sido senadora independiente por el PSC-PSOE y en la actualidad es miembro permanente del Consejo de Estado. La trayectoria investigadora de Victoria Camps, sin tener en cuenta otras publicaciones, se ha dado a conocer en una treintena de libros que de un modo u otro tocan todos los temas de la ética, demostrando la curiosidad y la universalidad de los intereses intelectuales de nuestra amiga, que conocía muy bien la filosofía contemporánea, como se puso de manifiesto en su tesis doctoral, publicada en el año 1976, con el título de Pragmática del lenguaje y filosofía analítica, precedida de un prólogo de Javier Muguerza. A partir de los sólidos fundamentos que representa el conocimiento de todas las corrientes y tradiciones del pensamiento moral, como lo acredita su edición de la Historia de la Ética, un magno trabajo publicado en 3 volúmenes entre 1988 y 1992, en el que supo reunir a un numeroso elenco de especialistas en todas las épocas históricas y disciplinas éticas que ofrecieron trabajos monográficos sobre el pensamiento de los filósofos morales. A partir de ahí, la profesora Camps ha sido capaz de conquistar un territorio propio donde desplegar la riqueza de su pensamiento. Con esos materiales se ha podido forjar la originalidad que nos ofrece su contribución filosófica.
La primera muestra de su aportación yo la haría arrancar de una obra aparecida en 1983 y reeditada en 1990, titulada La imaginación ética, en la que entra de lleno en las grandes tradiciones éticas contemporáneas, las hace suyas, pero establece su propio espacio teórico desde un ajuste de cuentas con las mismas. Esta obra es más una denuncia que una propuesta, pues se trata de una crítica de las éticas trascendentalistas, absolutistas, donde la frontera entre el bien y el mal aparece trazada de forma rígida y lo que se debe hacer está predeterminado de una manera esencialista. En lugar de proponer un nuevo contenido ético, pero manteniendo la vieja fórmula, nuestra filósofa se opone a una racionalidad abstracta y abre la puerta a otro paradigma presidido por la imaginación, pero que es también el de la inseguridad, donde la libertad moral aparece como fruto de una decisión que surge tras la deliberación, porque el ser humano ha sabido conjugar, entrelazándolos, el verbo deber con los verbos poder y querer. En 1986 desarrolló su concepción ética en una serie de artículos reunidos en un libro titulado Ética, Retórica, Política, donde profundiza en algunas de las sugerencias anteriores. Sin separarse un ápice de la vocación racional que es inherente a un discurso de naturaleza filosófica, como es la reflexión moral, la profesora Victoria Camps reconoce que la geografía de la ética esboza un territorio accidentado, nada parecido a una superficie plana, armoniosa o perfecta. Las cuestiones a las que la filosofía moral hace frente se caracterizan por estar situadas en tensión entre extremos opuestos, de ninguno de los cuales pueden desligarse, pues ese es el destino que corren. Por ejemplo, el conflicto entre la razón y las pasiones, la sociedad y el individuo, o el deber y el sentimiento. Y ello se debe a que las grandes ideas morales, como la libertad, la felicidad y la justicia, chocan entre ellas o se limitan entre sí. Por esa razón, frente a la lógica de las ciencias o frente a la lógica formal, Victoria Camps nos propone una lógica diferente para manejar las cuestiones éticas, denominada desde antiguo con el nombre de retórica, y que ella recupera. La retórica no pretende convencer, sino alcanzar otros frutos. También es un ámbito de la razón, pero frente a la verdad, la retórica busca la adhesión. En oposición al rigor se inclina por la ambigüedad y en contra de la demostración propone la persuasión. De todo ello se desprende una idea que sobrevuela constantemente su pensamiento, como es el carácter de sabiduría práctica que tiene una disciplina como la ética, pues es en el hacer donde se sustancia el valor de nuestra conducta. Pero faltaba todavía añadir una tercera pieza a la imaginación y a la retórica, con la que apuntalar los fundamentos de una ética tan poco fundamentalista como la de Victoria Camps, valga la paradoja. Me refiero con ello a las emociones, pues en el año 2012 su libro El gobierno de las emociones recibió el Premio Nacional de Ensayo, obra que contiene un detallado discurso sobre el tema con el apoyo, entre otros filósofos, en Aristóteles, Spinoza y Hume, y cuyo título actúa como una nueva denominación que cabe aplicar a la propia ética. El objetivo consiste en impregnar la reflexión ética de referencias psicológicas, pues para determinar el sentido de la acción moral se hace preciso conocer todas las facetas del sujeto y profundizar en la dimensión afectiva o emocional del ser humano, único agente responsable de su conducta. Sin sentimientos no hay razón práctica, proclama nuestra autora.
de suerte que la vida emocional, para bien o para mal, se encuentra en el centro de la personalidad humana, que no admite antagonismos, pues ni los sentimientos son irracionales, ni la racionalidad se consolida sin los sentimientos. Apostilla Victoria Camps. Y de ese modo es como el deseo del bien nos motiva a ponerlo en práctica, lo mismo que el desprecio del mal tiende a evitarlo. Sobre estos principios, la profesora Victoria Camps ha ido tejiendo una estructura reticular en la que figuran una serie de tópicos que dan cuerpo a sus propuestas teóricas, apoyándose unos en otros y de los que ahora brevemente vamos a dar noticia. O expresado con otra metáfora, esos principios vendrían a representar el centro de gravedad que ilumina el devenir de sus propuestas éticas, que se van sucediendo, por un lado, como desarrollos lógicos de la teoría, y por el otro, atendiendo a las necesidades del momento histórico, que el autor ha sabido articular con sensibilidad y maestría, resultando de todo ello una obra de referencia. Y el primero de esos ámbitos, al menos en orden a su importancia, que nace de abrazar los presupuestos que hemos mencionado, es el de la política, tan estrechamente conectado con la ética. De esta suerte, Victoria Camps se encuentra en la frontera entre ética y política la inserción de la dimensión social del ser humano, cuya ineludible necesidad de tomar decisiones se topa con la de otras personas con las que colabora o a las que se enfrenta, pero que en todo caso convive con ellas, debiendo resolver los problemas que ello plantea. Y si esto es así, no hay escapatoria posible a la proyección política de la ética ni a la sustancia moral de la política. En lugar de enfocar esta cuestión desde el ángulo del deber, como se haría desde una ética inspirada en Kant, la profesora Victoria Camps, interesada en cultivar otras tradiciones filosóficas más pegadas al terreno, como el empirismo, el utilitarismo o el pragmatismo, no duda en remontarse mucho más atrás, hasta Aristóteles, y recuperar el venerable vocablo virtud, tan maltratado por nuestra educación sentimental y religiosa. Precisamente, Virtudes Públicas es el título de uno de sus libros más influyentes, con el que ganó en 1990 el premio Espasa de ensayo y que ha sido reeditado en 1993. Gracias a una aportación como esa y a la presencia en el actual panorama cultural de una tradición de filosofía política tan consolidada como el republicanismo, hoy podemos afirmar que sin la práctica por parte de la ciudadanía de una serie de virtudes cívicas o públicas, como las denomina nuestra autora, jamás podrá funcionar la democracia. Las virtudes representan aquellas cualidades positivas que contribuyen a formar nuestro carácter, bien sea para alcanzar la excelencia en el comportamiento, que nos permita ser felices, bien orientando nuestra conducta hacia la consecución de una sociedad justa. Pero tanto en un sentido como en el otro, las virtudes son públicas, como lo es la moral, cuya repercusión siempre es colectiva porque bascula hacia el interés común. Partiendo de este presupuesto, Victoria Camps se detiene en el examen de virtudes tales como la solidaridad, la responsabilidad, la tolerancia, la profesionalidad y la buena educación. El desarrollo de esta obra ha conducido su reflexión hacia el territorio feminista, con lo cual el horizonte de la ética se ha abierto a esta nueva dimensión, enriqueciendo su legado intelectual, por lo que no duda en incorporar un capítulo a sus virtudes públicas titulado El genio de las mujeres, lo que representa
una singular contribución al tema. Consciente de la polémica que pueda acarrear el promulgar un elenco de virtudes impuestas o atribuidas al sexo femenino a través de la historia, como grupo social oprimido, por cuya emancipación se ha decantado el feminismo de la igualdad, Victoria se ha planteado el reto de avanzar hacia el concepto de dignidad, donde encontrarse con la aportación de las virtudes de lo que ella denomina una subcultura femenina. Su propuesta consiste en recomendar que las mujeres no renuncien a esa tradición porque, aunque sus orígenes puedan estar manchados por la sumisión sufrida, están llamadas a convertirse en virtudes públicas universales para mujeres y hombres despojadas ya de su desdichada genealogía. Dada la importancia que concede al feminismo, Victoria Camps ha ensanchado la perspectiva sobre el tema con una nueva obra, breve, pero lúcida y llena de enjundia, y lo ha hecho anunciando que el siglo XXI será el siglo de las mujeres, un sintagma que se convirtió en el título de su libro, publicado en 1998 y constantemente reeditado. La obra representa a la vez un doble programa, esto es, un programa de investigación y otro de acción, que pivota sobre dos estrategias denominadas respectivamente la feminización de los hombres y el interés común del feminismo. La primera desarrolla lo dicho anteriormente sobre las virtudes femeninas, pero con una propuesta más radical y provocativa, pues en lugar de propugnar la masculinización de las mujeres, propone que cualidades tales como la ternura, la abnegación, la pasividad, la modestia, la cooperación, el pragmatismo o la responsabilidad, tradicionalmente adjudicadas al sexo femenino, dejen de despreciarse por ser cosa de mujeres y se transformen en virtudes que también pongan en práctica los hombres, lo cual es la mejor forma de universalizar y completar el catálogo de las virtudes humanas. La segunda estrategia puede entenderse a la vez como fundamento y consecuencia de lo anterior. Si el feminismo es una causa que pertenece a toda la humanidad, entonces no podrá darse una fractura cultural entre virtudes masculinas y femeninas, sino que habrá virtudes públicas susceptibles de practicarse por el género humano en su conjunto, puesto que todo el mundo está concernido y lo personal se transforma también en político. La reflexión ético-política de la profesora Victoria Camps tiene un corolario indispensable, como es el de la educación, otro ámbito al que su reflexión ha contribuido a dignificar. Como autora de trabajos de los que quisiera destacar su manual de civismo, escrito al limón con nuestro común amigo, el sociólogo Salvador Giner, que se abre con el axioma de que vivir es convivir. La tesis fundamental de esta obra es que la ética, bajo la fórmula de ética pública, no se puede enseñar, no solo se puede enseñar, quiero decir, sino que se debe aprender como parte de la formación ciudadana en una sociedad democrática, respetando los proyectos de felicidad que cada cual crea oportuno desarrollar con su vida. Se trata de un aprendizaje orientado a cultivar los valores que defienden el interés común para lograr una convivencia justa. El vertiginoso desarrollo tecnocientífico del mundo actual está planteando nuevos e insólitos retos en todos los planos culturales a nuestras sociedades, afectando directamente a la toma de decisiones de carácter moral, y por ello el radio de acción de la reflexión ética de la profesora Camps se ha ido ampliando para adentrarse en los dominios de la bioética, no solo en calidad de experta que asesora a comités específicos, sino como autora de obras que atacan esta cuestión
con la profundidad filosófica que merece. Una vida de calidad, subtitulada Reflexiones de bioética, obra publicada en 2001, reúne una serie de cuestiones que, partiendo de presupuestos filosóficos anteriores, aplica a las nuevas exigencias sociales bajo el paradigma de la calidad como atributo irrenunciable de la vida humana. Por ello, propone y defiende la competencia y la autonomía del sujeto sobre su propia vida, que denomina autorregulación, promoviendo la práctica de la deliberación como condición necesaria para resolver los dilemas morales con los que convivimos, al tiempo que exige la colaboración entre ciencia y ética, como dos ámbitos que deben aspirar a fundirse a favor de una vida digna, en la medida en que ni la ciencia está libre de valores, ni la ética puede sustraerse a los saberes concretos. Un tema que una profesora de ética nunca puede soslayar y que tarde o temprano habrá de enfrentarse con él es el de la religión, al punto de que las creencias religiosas han sido y son fuente original de códigos morales. Y en el caso de Victoria fue más temprano que tarde, pues nada menos que en 1968, siendo una joven licenciada, publicó su primer libro titulado Los teólogos de la muerte de Dios, un tópico que por aquellas fechas sacudía la conciencia de muchos cristianos ilustrados. Pero la aportación más original de todas, y hasta donde llegan mis conocimientos, inédita en el panorama editorial español, se debe a una obra publicada en 2007, escrita de forma epistolar, en la que dos amigas, catedráticas de ética ambas, Victoria Camps y Amelia Valcárcel, cruzan durante un año 10 cartas sobre las cuestiones que más les preocupan en este tema, tanto personal y socialmente, lo que puede parecer una aportación más a un tema académico tan trillado como es el de la filosofía de la religión. Pero el libro Hablemos de Dios, que así se titula, es todo lo contrario a una obra académica, puesto que se trata de una confesión personal a dos voces, donde dos intelectuales que han recibido y sufrido una educación católica en aquellos años del nacionalcatolicismo, desnudan una parte de su intimidad desde una posición agnóstica, abordando algunas de las cuestiones que la religión tiene pendientes en la sociedad actual. Por sus páginas desfilan temas como la secularización, el laicismo, el problema del mal, las mujeres y la religión, o el futuro de esta. Con estilos diferentes y puntos de vista no siempre coincidentes, el diálogo entre ambas autoras ofrece un panorama crítico de la religión, con especial referencia a las llamadas religiones del libro, como el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, así como una valoración de sus aportaciones históricas. Una espiritualidad con tonalidad religiosa que halle sentido o consuelo para una vida podrá encontrar su lugar en una sociedad secularizada y en un Estado laico, concluyen ambas pensadoras. La metáfora reticular con que al principio identificábamos las contribuciones de la profesora Victoria Camps se va cerrando, como también mi propia intervención en este solemne acto. El último libro salido de la pluma de Victoria Camps, por El Momento, próximo a las cuestiones bioéticas, es el que lleva por título Tiempo de cuidados, un texto que se sitúa en el ámbito de la ética aplicada, conocido como ética del cuidado, que se enfrenta a un problema que la pandemia provocada por la COVID-19 ha contribuido a poner en primer plano del debate actual, gracias a cuyo confinamiento, por cierto, Victoria confiesa que pudo escribirlo.
La necesidad social de cuidados que existe en nuestra sociedad, o mejor sería decirlo de otro modo, la conciencia social de dicha necesidad, como ha sucedido en el pasado con otros problemas, ha orientado el discurso ético hacia una nueva propuesta deontológica que entraña el deber de cuidarnos y el deber de cuidar a quienes padecen los infortunios de la vida y de la edad, rescatándolo del ámbito estrictamente privado, cuando no del tejido institucional de la caridad o de la beneficencia, para transformarlo en un derecho público y democrático. Cuidar de los demás es también no abusar de su paciencia, por lo que debo poner el punto final a mi intervención. Aprovecho la ocasión para felicitar calurosamente a la profesora Victoria Camps por este reconocimiento honorario que honra también a la institución que lo concede. Muchas gracias.